Buenos días, doctora. En esta oportunidad daremos a conocer aspectos importantes sobre la vacuna Sputnik 5. Los contenidos que tocaremos en esta exposición son los siguientes. Inicialmente, yo, María Neira, hablaré sobre el laboratorio que produce esta vacuna. Seguidamente, Joao Velázquez dará a conocer la tecnología empleada para su elaboración y en qué consiste esta. Después, mis compañeros Anthony Mateo, Eliana Herrera y Anel Calizaya expondrán los ensayos clínicos que formaron parte en el proceso de sustentación de esta vacuna. Inmediatamente después, Almendra Alarcón dará a conocer cuál es la efectividad evidenciada hasta el momento de la vacuna en cuestión. Finalmente, Claudia Bejarano hablará sobre las principales reacciones adversas que produce la vacuna. El 11 de agosto del 2020, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la primera vacuna contra la COVID-19 en ser registrada en el mundo, llamada GAM-COVIDVac o Sputnik 5. Esta vacuna fue nombrada en honor al satélite artificial soviético Sputnik 1 y fue desarrollada por el laboratorio llamado Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya es un centro público de investigación médica ruso. Su sede se encuentra en Moscú. Este instituto fue fundado en 1891 y lleva su nombre por el científico ruso Nikolai Gamaleya, quien fue pionero en microbiología e investigación de vacunas en Rusia. Alexander Winsburg, miembro de la Academia Rusa de Ciencias, desde 1997 es quien dirige el Centro Gamaleya. Este laboratorio realizó diversas investigaciones para finalmente lanzar al mercado farmacéutico vacunas contra enfermedades que aquejan a la humanidad, entre ellas el ébola. Desarrolló y registró con éxito contra esta enfermedad, las dos primeras en 2015 y la tercera en 2020, usando vectores adenovirales. El MERS o síndrome respiratorio de Oriente Medio. La vacuna para esta enfermedad actualmente se encuentra en fase avanzada de ensayos clínicos. Finalmente, COVID-19. Esta vacuna se desarrolló a partir de vectores adenovirales humanos recombinantes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tecnología usada en esta vacuna. Como sabemos, el virus SARS-CoV-2 tiene muchas proteínas que utiliza para ingresar a las células humanas. Una de ellas es la proteína Spike, la cual es un objetivo tentador para las vacunas. La vacuna rusa Sputnik 5 como tecnología emplea el uso de vectores. Esta vacuna usa ADN de adenovirus, el cual es el material genético de un tipo de virus que causa resfriados. Para usar esta tecnología agregaron el gen de la proteína Spike del coronavirus a dos tipos de adenovirus, el AD26 y el AD5, y los diseñaron para que pudieran invadir las células pero no haya replicación. Para poder explicar el mecanismo de esta vacuna, lo dividiré en 6 pasos. El primer paso es la entrada a la célula. Después de que se inyecta la vacuna Sputnik 5 en el brazo de una persona, los adenovirus chocan contra las células y se adhieren a las proteínas de su superficie. La célula envuelve el virus en una burbuja y lo empuja hacia adentro. Una vez dentro, el adenovirus escapa de la burbuja y viaja al núcleo, donde se almacena el ADN de la célula. Luego, el adenovirus empuja su ADN hacia el núcleo celular. Cabe resaltar que el adenovirus está diseñado para que no pueda hacer copias de sí mismo, pero la célula puede leer el gen de la proteína Spike del coronavirus para que finalmente lo copie en una molécula de ARN mensajero. Como segundo paso está la construcción de proteínas Spike. Para esto, el ARN mensajero sale del núcleo y las moléculas de la célula leen su secuencia y comienzan a ensamblar proteínas Spike. Y algunas de estas que fueron producidas por la célula forman picos que migran a su superficie y sobresalen sus puntas. También las células vacunadas descomponen algunas de las proteínas en fragmentos, y estos picos pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico. Por otro lado, el adenovirus también provoca al sistema inmunológico al activar los sistemas de alarma de la célula. La célula envía señales de advertencia para activar las células inmunes cercanas. Al dar esta alarma, Sputnik 5 hace que el sistema inmunológico reaccione con más fuerza a las proteínas Spike.
Como tercer paso está la detección del extraño. Se da cuando una célula vacunada muere y los desechos van a contener muchas proteínas spike y fragmentos de proteínas, que luego van a ser absorbidos por un tipo de célula inmunitaria llamada célula presentadora de antígenos. Esta célula va a presentar fragmentos de la proteína spike en su superficie. Y cuando otras células, llamadas células T auxiliares, detectan estos fragmentos, pueden dar la alarma y ayudar a organizar otras células inmunes para combatir la infección. Como cuarto paso está la fabricación de anticuerpos. Aquí entran otras células inmunitarias llamadas células B, que pueden chocar con las spikes del coronavirus en la superficie y de las células vacunadas o con fragmentos de proteínas spike flotantes. Algunas de las células B pueden fijarse en las proteínas spike. Por otro lado, si estas células B son activadas por células T auxiliares, comenzarán a proliferar y a generar anticuerpos que se dirigen a la proteína spike. Como quinto paso está la detección del virus. Aquí los anticuerpos pueden adherirse a las spikes del coronavirus, marcar el virus para su destrucción y prevenir la infección al bloquear las spikes para que no se adhieran a otras células. Como sexto y último paso está la muerte de las células infectadas. Aquí las células presentadoras de antígeno también pueden activar otro tipo de célula inmunitaria llamada célula T asesina o citotóxica para buscar y destruir cualquier célula infectada por coronavirus que muestre los fragmentos de spike en sus superficies. Continuando con la exposición, nosotros vamos a hablar sobre los ensayos clínicos. Y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre la respuesta de anticuerpos inmunoglobulina G a la vacuna Sputnik 5. Las personas serotipas positivas anteriores al SARS-CoV-2 podrían necesitar solo una dosis en la vacuna. Para este estudio se eligieron al azar un total de 149 personas que asistieron al centro de salud a vacunarse, los cuales fueron divididos en dos grupos de estudio. El primero llamado seropositivos, aquellas personas que se infectaron previamente al SARS-CoV-2, y por otro lado también están aquellas personas que no se infectaron desde el inicio de la pandemia, siendo denominados seronegativos. Respecto a la metodología, lo he dividido en 4 puntos. El primero es denominado pacientes, y este se basó en una entrevista, una serie de preguntas para la obtención de datos personales de los pacientes y para confirmar si se enfermaron del COVID-19 demostrando su RT-PCR. Seguidamente a estos pacientes se les pidió una muestra sanguínea necesaria para el trabajo de investigación. Como un segundo punto tenemos el apartado de vacunación, donde se vacunaron a los 149 individuos con la primera y segunda dosis, pero solo 86 accedieron a otorgar muestras sanguíneas para realizar el estudio. Las muestras recolectadas fueron en los siguientes días. Día 0, que fue antes de la vacunación, día 21 después de la primera dosis y el día 42 después de la segunda dosis. Como tercer punto tenemos la determinación de los anticuerpos de inmunoglobulina G, y para esto se utilizaron las muestras sanguíneas de los 86 pacientes para cuantificar las inmunoglobulinas G séricos. Y para esto se utilizó el método de Lisa. Como cuarto punto tenemos los controles negativos y positivos, y respecto a los controles positivos se utilizó 10 muestras serológicas de pacientes con COVID-19 positivo. Y en el caso del patrón negativo se utilizó 5 muestras recolectadas en el 2019 antes del brote internacional de SARS-CoV-2. Respecto a los resultados, se obtuvieron dos distintos. Primero, el de las personas seropositivas, las cuales al presentar una infección previa al COVID-19 desarrollaron anticuerpos de inmunoglobulina G, los cuales fueron detectados antes de la primera dosis, demostrando que la primera dosis fue de refuerzo. Por otro lado, la segunda dosis no afectó en los niveles séricos de anticuerpos de inmunoglobulina G, demostrando que la segunda dosis es opcional en los pacientes seropositivos. Por otro lado, los resultados de la primera dosis obtenidas en las personas seronegativas permitió la generación de anticuerpos, pero hubieron casos en los cuales no se pudo detectar la inmunoglobulina G. Y cuando se realizó el estudio en el día 42, se evidenció que la gran mayoría de los participantes
tenían anticuerpos inmunoglobulina G detectables, pero se mantuvieron en algunos casos de pacientes que no generaron una respuesta inmunitaria, concluyéndose que en estos pacientes la segunda dosis es necesaria para generar la respuesta inmunitaria. Algo que demostraron ambos resultados es que la efectividad de la vacuna se ve afectada por la edad del paciente, más que todo a los que son de tercera edad, ya que los participantes seropositivos y seronegativos presentaron un 30% menos de anticuerpos detectables. Pero de igual manera se evidenció que los seropositivos poseen un 40% extra de inmunoglobulina G, a diferencia de los seronegativos en pacientes de tercera edad. Ok, con respecto al otro estudio, fue un estudio observacional ROCA, en donde fueron los primeros resultados sobre la seguridad de la vacuna Sputnik en la República de San Marino mediante la vigilancia activa. Este fue un estudio de farmacovigilancia activa a nivel nacional para evaluar la seguridad de la vacuna Sputnik en la República de San Marino. Los criterios de elegibilidad se han definido como mayores o iguales a 18 años, haber recibido al menos una dosis de la vacuna y estar cubierto por un seguro médico. Los criterios de exclusión fueron definidos como no poder comprender o responder correctamente a los cuestionarios. Como resultados, en las características de la población, se reclutaron a 2.558 participantes que recibieron la vacuna Sputnik V entre el 25 de febrero y el 8 de abril del presente año. De este total, el 55.7% eran mujeres, el 75.1% tenía al menos una condición médica subyacente y el grupo de edad más representado fue el de 60 a 69 años. Del total, el 3.6% de los participantes informaron una infección previa por SARS-CoV-2. Con respecto a los efectos adversos posteriores a la inmunización de la primera dosis, la incidencia fue de un 53.3%. De estos, el 16.4% presentaron reacciones tanto locales como sistémicas. De este porcentaje, el 25.8% fueron reacciones sistémicas y el 10.2% síntomas locales. Como podemos observar, se presentó dolor, nódulos, calor e hinchazón para reacciones sistémicas, mientras que para síntomas locales se presentó astenia, dolor de cabeza, articular, escalofríos, dolor muscular, fiebre y malestar general. La incidencia de estos efectos en el grupo de edad de 60 a 89 años fue de un 43.7%. Con respecto a los efectos adversos de la segunda dosis, la incidencia fue mayor, de un 66.8%. El 31.9% de estos casos presentó reacciones tanto sistémicas como locales. Y el 18.5% presentó reacciones sistémicas, las mismas que en la primera dosis, y un 16.1% presentó síntomas locales, las mismas que en la primera dosis. De esta incidencia, el grupo de 60 a 89 años fue de un 60%. Por último, las conclusiones, casi todos los efectos adversos notificados fueron leves o moderados y duraron menos de 2 días, y en más de 2/3 de los casos no se informó la necesidad de ningún medicamento. La mayoría de estos efectos aparecieron dentro de los 2 días posteriores a la inoculación, y en cuanto a la tasa de síntomas locales, es más baja que la observada en otros ensayos aprobados para la vacuna. Los efectos sistémicos tuvieron una incidencia similar si se comparan con otros datos disponibles con respecto a otras vacunas utilizadas en todo el mundo. Y por último, los participantes que experimentaron estos efectos, tanto locales como sistémicos, aumentaron en la segunda dosis en comparación con la primera. Y el mismo aumento fue especialmente prominente en los grupos de mayor edad. Por último, tenemos el artículo llamado La vacuna Sputnik V provoca la seroconversión y la capacidad neutralizante del SARS-CoV-2 después de una dosis única. En este artículo se evalúan las respuestas de anticuerpos específicos del SARS-CoV-2 después de la vacunación y la capacidad de neutralización viral en participantes que recibieron la vacuna Sputnik V. Este artículo tiene como población 288 voluntarios, los cuales son trabajadores de la salud en Argentina. Los resultados de este artículo, particularmente se observó un fuerte aumento en la actividad de los anticuerpos neutralizantes después de una sola dosis de vacuna en participantes con infección previa. En cuanto a la segregación de los participantes por edad,
Se mostró seroconversión en el 96% y el 89% de los individuos menores o mayores de 60 años respectivamente. Los participantes con anticuerpos del SARS-CoV-2 al inicio del estudio desarrollaron títulos de anticuerpos altos dentro de los 21 días posteriores a la recepción de la primera dosis de la vacuna. Una sola dosis de la vacuna desencadena una gran producción de anticuerpos neutralizantes en individuos convalecientes, que no aumentó después de una segunda dosis. También se observó una alta tasa de seroconversión después de una sola dosis de vacuna en individuos sin experiencia. Por otro lado, después de la primera dosis de la vacuna, el 94% de los participantes seronegativos al inicio del estudio mostraron una respuesta de IgG de SARS-CoV-2 positiva. Por último, se menciona que después de la segunda dosis, el 100% de los participantes mostró seroconversión, con un GMT de 2.14. Continuando con la exposición, yo voy a explicar sobre la efectividad evidenciada hasta el momento de la vacuna. Antes de embarcarse en los ensayos clínicos, la vacuna pasó en su totalidad todas las etapas de los ensayos preclínicos de eficacia y seguridad. Estas incluyeron experimentos con varios tipos de animales de laboratorio, por lo que la vacuna Sputnik V ha demostrado una alta eficacia, inmunogenicidad y seguridad durante los ensayos clínicos en fase 3. Según las investigaciones, la efectividad de la vacuna Sputnik V frente al COVID-19 es del 91,6% y proporciona una protección inmunohumoral, que es la producción de anticuerpos. Obviamente son de primera línea de defensa. Y también la celular, que es la protección a largo plazo. Por lo que más del 98% de los voluntarios desarrollaron una respuesta inmunohumoral y una respuesta inmunicelular del 100%. También la efectividad de la vacuna para personas de edad avanzada fue del 91,8% y no difirió estadísticamente de la del grupo de personas de 18 a 60 años. La vacuna ha demostrado excelentes parámetros de seguridad con efectos adversos leves. Como sabemos, estos últimos meses fueron apareciendo diferentes variantes, como la Delta, que es la considerada la más contagiosa, surgida hasta el momento. El Ministerio de Salud de Rusia aseguró que la vacuna Sputnik V tiene una eficacia del 83,1% contra la variante Delta y una eficacia del 94,4% contra las hospitalizaciones. Según Alexander Ginsburg, se trata de la eficacia más alta frente a la variante Delta a comparación de otras vacunas como la Pfizer o la Moderna. Por último, muestra una reducción de 6 veces el riesgo de infección y una reducción de 18 veces en el riesgo de hospitalización. También están las variantes alfa y beta, que según un estudio de la Escuela de Medicina del Hospital Monte Sinaí de Estados Unidos, indicó que la vacuna es eficaz para neutralizar la variante alfa que viene del Reino Unido, pero no lo es tanto frente a la beta, que es de Sudáfrica. Como ya se sabe, la vacuna Sputnik V tiene una eficacia declarada del 91,6% tras los ensayos clínicos efectuados, pero variantes como la alfa y la beta no estaban presentes en Rusia durante el periodo de la prueba. Por lo que en el caso de estas variantes hicieron pruebas usando un equipo que aplicó virus recombinantes portadores de las mutaciones de la proteína Spike, que es la que se usa para entrar en las células humanas, y también se encuentran en las variantes alfa y beta. Además, analizaron la mutación E484K, que se da también en la proteína S y está presente además en otras variantes importantes como la gamma, que es de Brasil. La investigación indicó que los sueros de los pacientes analizados mostraron una neutralización eficaz contra la variante alfa y una actividad moderadamente reducida contra la mutación E484K y una actividad marcadamente reducida contra la variante beta. Para responder a la interrogante, ¿tiene reacciones adversas? Recopilamos información de diferentes fuentes bibliográficas. Así se manifestó el lanzamiento de la vacuna en agosto de 2020. Alexander Ginsburg, el director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, reportó en una entrevista que el 85% de los inoculados soportaban la vacuna sin presentar ningún tipo de efectos no deseados y ninguna molestia. Además, resaltó que no solo un 15% de vacunados presentaron efectos adversos, indicando que estos dichos efectos fueron leves.
Como sabemos, no todos los organismos responden de la misma manera, por lo que en algunas personas los posibles efectos adversos provocados por la vacuna van a incluir desde fiebre de hasta 38 grados centígrados, jaquecas ocasionales, dolores musculares, principalmente en el músculo deltoides, y enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección. Las recientes publicaciones en la página oficial en español de la vacuna Sputnik indican que en Rusia, según estudios clínicos, de la muestra total de vacunados no se presentaron efectos secundarios importantes o muertes relacionadas. Asimismo, no se presentaron efectos adversos graves como casos de hospitalización, trombosis venosa o miocarditis, como se manifestó con otras vacunas para COVID-19. En México, la vacuna Sputnik demostró tener la mayor seguridad al presentar el nivel más bajo de efectos adversos graves, basados en el análisis de más de 36 millones de dosis administradas. Es así que no se ha establecido una relación entre los eventos adversos graves y la vacunación. Como vemos en la gráfica, la vacuna Sputnik presenta el menor número de efectos adversos graves por 100.000 dosis frente a las vacunas de otros laboratorios. Por último, en la capital de Argentina, se demostró en un análisis de más de 5 millones de dosis administradas una alta seguridad de la vacuna, ya que no se han presentado casos relacionados con la vacunación y se reportó también un mínimo de efectos adversos graves que requirieron de hospitalización. Eso sería todo cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.